Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido seas. Qué gusto poder contar con tu participación, con tu audiencia, con tu interacción. Bienvenido seas. Quiero decirte que llegaste a un lugar donde pretendemos que las palabras cobren vida. Pretendo que todo esto sirva para llenarnos la cabecita de ideas, de conocimiento, aspira a hacer eso, ¿eh? No creas que tengo la voz de la verdad. Recuerda que siempre tomes lo que creas más necesario, pertinente u oportuno de todo esto. El día de hoy te voy a traer a un escritor que a mí en lo particular me encanta, pero es muy resonante, ¿sabes? Es un escritor que su palabra está llena de duros golpes, ¿no? Así le llamo yo a estas palabras que a veces nos duele escucharlas, en momentos son muy duras, ¿no? Pero es así, es la verdad. La verdad suele irrumpir en nuestros oídos y conmocionarnos, ¿no? Para empezar quiero darte una breve introducción de él. Es Émile Cioran. Nació en una localidad rumana, pero adoptó la lengua francesa como una parte de él para expresar sus ideas, sus emociones, su literatura. Cioran, de 17 años, comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Bucarest. En su etapa de la universidad se reunió con Eugène Ionesco y Mircea Eliade. Los tres se convertirían en amigos de por vida. En 1937 continuaba sus estudios en Francia, donde vivió la mayor parte de su vida. No tengo nacionalidad, el mejor estatus posible para un intelectual. Pues sí, no es enamorarte de algo que tú no elegiste, ¿sabes? Tú no elegiste dónde nacer. Schopenhauer decía que qué vacíos y qué poco agraciados eran las personas que eran nacionalistas o patriotistas o se enamoraban de su nación, ya que esto tendía a ser muy mediocre, ya que tú no elegiste eso. No te puedes enorgullecer de algo que no es parte fundamental de ti, sino que la adoptaste. Enorgullécete de las cosas que hagas, ¿no? Y es así. Este escritor, influenciado por diversas plumas, era muy, muy, muy bello. Su firma era Émile M. Cioran. Es una incógnita de qué significaba esa parte de él. Cioran tenía un buen dominio del alemán. Sus primeros estudios giraban en torno a Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, otro pesimista. Pesimista es la peor manera de ver la vida, ¿no? No es darle flores, ni luces, ni eufemismos a la vida, sino describirla de manera fría y sobria y realista, ¿no? El optimismo se encarga de darle luz y brillo a la vida, ¿no? Esta parte pesimista se encarga de ser realista y decadente, ¿no? Como Schopenhauer. Y sobre todo, Friedrich Nietzsche también lo influenciaron mucho. Se convirtió en un agnóstico, tomado como un axioma la inconvivencia de la existencia. Durante sus estudios en la universidad, él fue influido por una obra de Georg Simmel, Ludwig Claes y Martin Heidegger, un filósofo existencialista muy bueno. Pero fue el filósofo ruso Lev Chestov, más conocido en español como León Chestov, quien añadió que la vida es arbitraria al sistema central del pensamiento de Cioran. A continuación se graduó de una tesis en Francia y empezó a hacer sus escritos. La verdad es una pluma súper interesante y tiene un estilo bastante profundo y poético. Te voy a compartir algo de él. Más o menos dice así. Pero ponte cómodo que, bueno, es algo bello, ¿no? Dice así. ¿Por qué no podemos permanecer encerrados en nosotros mismos? ¿Por qué buscamos la expresión y la forma intentando vaciarnos de todo contenido, aspirando a organizar un proceso caótico y rebelde? ¿No sería más fecundo abandonarnos a nuestra fluidez interior? Sin ningún afán de objetivización, limitamos a gozar a todas nuestras agitaciones íntimas. Experiencias múltiples y diferentes se fusionan así para engendrar una efervescencia extraordinaria, mente fecunda, semejante a un seísmo o a un praxi musical. Hallarse repleto de uno mismo, no en el sentido del orgullo, sino de la riqueza interior. ¿Ves? Es lo que te digo, no de ser como... Tiende a ser narcisista. Ser narcisista es amarse de más, amarse sobre lo demás, creerse perfecto. Eso es el narcisismo, pero él a lo que refería es de encontrarse a sí mismo, ¿no?
Es una manera muy interesante de pensar esa parte interior. En esto consiste en vivir intensamente hasta sentirse morir de vivir. Tan raro es ese sentimiento y tan extraño que deberíamos vivirlo gritando. Yo siento que debería morir de vivir y me pregunto si tiene sentido buscarle una explicación a este sentimiento. Cuando el pasado del alma palpita en nosotros con una tensión infinita, cuando una presencia total actualiza experiencias soterradas y un ritmo pierde su equilibrio y su formalidad. Entonces la muerte nos arranca de las cimas de la vida sin que experimentemos ante ella ese terror que nos acompaña cuando nos obsesiona dolorosamente. Sentimiento analógico al que experimentan los amantes cuando, en el zoom de su dicha, surge ante ellos. Fugitiva pero intensamente, la imagen de la muerte o cuando en los momentos de incertidumbre emerge un amor naciente, el pensamiento del final o del abandono. Qué feo es abandonarse, ¿no? Ya no preocuparse por uno, ya no cuidar lo que uno come, consume, ya no hacer ejercicio. Y todo esto es una parte más emocional y espiritual que física, ¿sabes? Sigo leyendo. Demasiado raras son las personas que pueden soportar tales experiencias hasta el fin. Siempre es peligroso refrenar una energía explosiva, pues puede llegar el momento en que deje de poseerse la fuerza para dominarla. Es como ese ímpetu de esa pasión que vive en nosotros, ¿no? Nos refería él de que puede que nos desboque. Es esta emoción, yo lo refiero mucho cuando empiezo a hablar de las manifestaciones, de los movimientos económicos, políticos de la historia de la humanidad, ¿no? Todo empieza con una persona que radicaliza una idea. Radicalizar es llevarla a un punto extremo, ¿no? Por ejemplo, ahí te va un ejemplo simple para que lo entiendas. Es esta idea de: yo creo que todo lo más importante en esta vida es comer ramen. Y me enamoro tanto de esa idea que la radicalizo y la implanto a todo el mundo. Y quien no coma ramen, lo voy a castigar o lo voy a golpear, ¿no? Tontamente es así, pero eso es radicalizarlo, ¿no? Y es parte de nosotros radicalizar eso que vive dentro de nosotros y a lo que queremos aspirar y gobernarlo, ¿no? No dejar que esta cosa nos sobrepase y ser inteligentes más que nada, ya que inteligentes en el aspecto de tener ese sentido común y esa intuición que nos guíe, que sea la brújula que nos domine y que nos lleve a buen puerto. Sigo leyendo. El desmoronamiento será originado entonces por una plétora. Existe un estado y obsesiones con los que se puede vivir, con los que no se puede vivir tampoco. La salvación no podría consistir en confesarlos. Conservadas en la conciencia, la experiencia terrible y la obsesión terrorífica por la muerte conducen a la devastación. Esta conciencia, esta voz que tenemos todos dentro de nosotros, y la muerte, esta idea que nos quita el sueño en ocasiones de cómo voy a morir, voy a sufrir, no me gustaría morir así, tengo que aprovechar mi tiempo. Amigo, relájate y disfruta, que venimos a esta vida a divertirnos y a amar y a compartir. Hablando de la muerte salvamos algo de nosotros mismos y sin embargo algo se extingue en el ser. Pues sí, es el último suspiro. Esta parte me gusta mucho sobre ser lírico. El lirismo representa una fuerza de dispersión de la subjetividad, pues indica en el individuo una efervescencia incoercible que aspira sin cesar a la expresión. El lirismo es esta parte de nosotros que busca llenar con las mejores o las palabras más adecuadas, más bellas, más entonantes, que en verdad conmuevan y convenzan. Ese es el lirismo, ¿no? Tener esa delicada voz para comunicar un mensaje. De esa parte que busca expresar, decía él. Esa necesidad de exteriorización es tanto más urgente como más interior. Profundo y concentrado es el lirismo. O sea, lo tienes adentro, pero es un reto traerlo aquí afuera, tratar de verbalizar una idea, ¿no? Es complicadísimo tratar de explicar algo que es... Porque, bueno, las ideas, como ya sabemos, viven abstractas en nuestra mente, ¿no? Pero es muy importante tener un lenguaje vasto porque entre más variables poseamos, más ad hoc o más certero puede ser lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces es parte del lirismo profundo, interiorizar.
Sigo leyendo. ¿Por qué el hombre se vuelve lírico durante el sufrimiento y el amor? Porque esos dos estados, a pesar de que son diferentes por su naturaleza y su orientación, surgen de las profundidades del ser, del centro sustancial de la subjetividad, en cierto sentido. Wow, sí, son dos emociones súper profundas que una es amiga de la otra, pero pues nos puede llevar a grandes lugares, ¿no? La subjetividad, decía René Descartes, es la manera en la que son los lentes con lo que interpretamos el mundo. Por ejemplo, si yo digo el agua es transparente, pues no siempre es transparente, luego se ve azul, ¿no? Pero depende de quién la vea. Por ejemplo, si yo veo un vaso de agua en un vaso desechable, pues sí se va a ver transparente, se va a ver el fondo posiblemente, pero si yo lo veo en el mar, desde un avión, pues esa afirmación no puede ser tan veraz, ¿no? Depende de la subjetividad, depende de los ojos que lo estén viendo, y es esa parte de él que nos quería expresar él. Sigo leyendo. Nos volvemos líricos cuando la vida en nuestro interior palpita con un ritmo esencial. Lo que de único y específico poseemos se realiza de una manera tan expresiva que lo individual se eleva a nivel de lo universal. Las experiencias subjetivas más profundas son asimismo las más universales, por la simple razón de que alcanzan el fondo original de la vida. La verdadera interiorización conduce a una universalidad inaccesible para aquellos seres que sobrepasan lo esencial y que consideran el lirismo como un fenómeno interior, como el producto de una inconsciencia espiritual, cuando en realidad los recursos líricos de la subjetividad son la prueba de que una gran profundidad interior. Es muy importante allegarnos a las artes, como él nos menciona, perdonen por mi deficiente lectura, pero mis lentes los extravié, nos menciona que esta espiritualidad interior nos puede canalizar, nos puede llevar a una fuerza mayor de conocerse a sí mismo, de dominarse, de entenderse, de conocer sus emociones. Y es muy importante que tú practiques esto día con día, ¿no? El autoconocimiento. Muchas veces no sabemos por qué nos sentimos mal o no sabemos qué nos está abrumando dentro de nosotros. Simplemente no podemos ser felices. En momentos determinados, recuerda que cada emoción es un instante. La conciencia es lo más difícil y profundo de gobernar, ¿no? Para eso la meditación es un camino muy bueno, inclusive espiritual, porque conecta estas dos variables que es el alma, o sea, la conciencia y el devenir, o sea, lo que acontecemos, ¿no? Es muy importante que tomemos esta visión de la vida de que esto es un regalo y hay que aprovecharlo al máximo, y que la muerte no nos quite el sueño. Pero Émile Cioran, como ves, es una pluma bastante educada, es una pluma muy interesante y la verdad es que yo soy muy afín a él. En YouTube existen videos sobre gente interpretando sus poemas muy bellos y quiero compartir contigo para que le des un vistazo, ¿no? Es muy importante que nos eduquemos a nosotros mismos y que invirtamos tiempo en nosotros, tiempo de calidad, no de cantidad, ¿no? Que aunque decía Jorge Luis Borges, escribimos un libro para escribir una página. Escribimos una página para escribir un párrafo y escribimos un párrafo para escribir una línea. Una línea es a lo que se refiere, es algo, un mensaje, algo que quieres transmitir. Escriben o escribimos tantas cosas para llegar a un lugar, ¿no? Para encaminarte a ese deleite. Entonces sí, es muy especial que tú gobiernes todas estas emociones que están aconteciéndote día con día, ¿no? Decía Arthur Schopenhauer que la contemplación era una forma muy profunda de hacer reliciencia al alma. La reliciencia es superar un trastorno profundo del padecimiento emocional, ¿no? Decía que escuchar a Wagner, Nietzsche era amante de Wagner, le encantaba Wagner, de hecho formó una amistad con él, me parece. A mí me encanta Schubert y Bach, para mí son encantadores, pero también Tchaikovsky, Vivaldi, Mozart. Hay mucha música clásica que te invito encarecidamente cuando tú estés haciendo tu tarea, cuando estés haciendo un proceso creativo, lírico, como nos menciona este gran y talentoso escritor que negó el Premio Nobel de la Literatura. Déjenme decírselo. ¿Tú sabías esto?
pues ahora lo sabes. Pero es muy importante que mantengamos ese proceso creativo como una parte espiritual, un proceso cuasi divino que nos ayude a expresar de la manera más fiel nuestras emociones, ¿no? Escuchar música clásica también te ayuda cognitivamente a aprender más fácil. De hecho, inclusive quisiera decir que tu conciencia le hace bien. Hay varias vibraciones en frecuencias que la música clásica tiene, que ciertos instrumentos desprenden, y es muy bello. Espero que te allegues a este tipo de conocimiento, a este tipo de música, que interactúes con la poesía, con el arte, que no dejemos relegada esta parte espiritual, mágica y intelectual, creativa y lírica que es la del alma, que podamos transmitir y verbalizar todas las emociones que nos acongojan, que tienen adentro nuestros corazones, porque muchas veces no las sacamos y nos hacen un hoyo. ¿Cuántas veces no nos sentimos vacíos teniendo todo en esta vida? ¿A qué me refiero con todo? Salud, amigos, son esas cosas que valen la pena en verdad, pero muchas veces por pensar en otras cosas, por estos distractores de la vida cotidiana, pues no nos enfocamos, ¿sabes? Y va mal por nosotros porque pues tenemos... Hoy en día es una época muy benevolente con la humanidad, ¿no? El ser humano cada vez vive más tiempo, pero ¿para qué? ¿Para qué está aprovechando su tiempo en esta tierra? Para ser un cordero del rebaño, nos decía Nietzsche, para desperdiciar nuestro tiempo en idolatría, en seguir vidas que no nos corresponden, aspirar a ser como personas que son una en un millón. Amigo mío, empieza desde abajo, desde lo micro, desde los actos de tu mano, empieza el cambio y el progreso. Allégate a las palabras espirituales que más te convenzan, que más te dejen algo en tu interior, porque es muy difícil y es muy fácil caer en la ansiedad hoy en día, porque las redes sociales siempre se comparten cosas, partes, aspectos de la vida que son positivos, pero por eso mismo nos comparamos todo el tiempo. El ser humano funciona con contraste y armonía, y eso lo va lastimando, lo va vulnerando, y es muy feo y muy difícil. Para mí me encanta Cioran. Para mí es una de las plumas más, bueno, por el estilo en lo que escribe, ¿no? Como sus influencias de Schopenhauer y Nietzsche, que también a mí me gustan mucho. Creo que son vertiginosos, te roban el aliento y te dejan reflexionando. Es más, después de leerlos a ellos, puedes sacar tus propias conclusiones y puedes empezar a escribir. Pero sí, es una carpeta abierta a la inspiración. Sigo leyendo a Émile Cioran. El lirismo del sufrimiento lleva a cabo una purificación interior, en la cual las llagas no son ya simples manifestaciones externas sin implicaciones profundas, sino que forman parte de una sustancia mínima del ser. O sea, es esta... Hay muchos terapeutas de psicoanálisis que te invitan a hacer un diario para poder exteriorizar y verbalizar una emoción, para poder superarla. Nos decía Carl Gustav Jung que solo lo que se entiende se supera. A esto se refiere él cuando ser lírico y expresar una emoción mediante un escrito, un poema, una frase, nos ayuda en esta parte de liberación espiritual en el alma. Tal vez suene esotérico, tal vez no, pero el psicoanálisis avala todo esto, ¿no? Y son terapias que te sirven muchísimo. Es difícil crecer, la verdad. Todo el tiempo estamos en un sub y baja de emociones, y cuando la palabra terapia tuvo relevancia en tu vida, ¿no? Te vas dando cuenta que cada vez somos más de cristal y que todas las personas valientes o mueren o terminan siendo tiranos, ¿no? La parte humilde y la parte sencilla del ser humano es: yo no tengo la razón, yo quiero aprender, 1. Y 2, quiero ayudar, y eso también me va a dejar aprender. Y creo que de eso se trata vivir, ¿no? De aprender, de disfrutar y de compartir con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque cada vez estamos más distanciados, paradójicamente, ya que las redes sociales tienen el poder de conectarnos desde China hasta México. Imagínate eso, en un segundo, en 3 segundos, ya tienes un mensaje, una videollamada con alguien desde el otro lado del mundo. Y paradójicamente, o sea, hace que, contrariamente, pues no, cada vez son más frías las conversaciones, el afecto, esa distancia.
Y difícil por estos tiempos que estamos pasando de separación, que en lo personal creo que van a dejar enfermo a la humanidad, ¿no? Ya cada vez el contacto va a estar más vulnerado, cada vez se va a hacer menos afectivo. Las muestras de afecto en la calle, un abrazo, un beso, cada vez van a ser relegadas. Cada vez los niños van a crecer sin ver esos rasgos. Cada vez vende más humo el reggaetón y todas estas cosas que son divertidas. No digo que no, porque yo también lo consumo, pero no te dejan nada, ¿no? Es mero ocio. Y está bien divertirte y sonreír un rato y sacar, porque tiene esos ritmos alegres que nos irradian de felicidad un momento, ¿no? Pero hay cosas más trascendentes, ¿no? Hay felicidad pura y hay felicidad opio, que es nada más que, por ejemplo, una felicidad opio es comerte unas papas, ¿no? Y una felicidad pura es compartir una conversación en plenitud con tu familia, con tu novia, poner atención, ¿no? Y aprender y decir, wow, qué padre que no conocí este aspecto de la vida en tu interior, ¿no? Cuando estás hablando con tu abuelito, que te das cuenta que los tiempos han ido cambiando, que sus circunstancias fueron difíciles, fueron diferentes, pero muy bellas, ¿no? Ellos tratan de ver lo bello de todo y wow, para mí esto es oro puro, oro molido y es la felicidad a la que el ser humano debería aspirar. Pero sí, Émile Cioran nos vuelve a dejar un mensaje, ¿no? De ese camino lírico, poético, de este camino creativo que nos ayuda, que nos sana desde el fondo del alma. Mi nombre es Nwanda Tagore, espero que te haya gustado este breve podcast sobre ser lírico, sobre Émile Cioran. Te mando un gran abrazo y no olvides darle like y compartírselo a un amigo que quiera conocer a Émile Cioran o la poesía o esté pasando un momento difícil. Te mando un gran abrazo, espero que estés muy bien y recuerda que tu opinión es la única que importa, no importa dónde lo veas, quién lo diga, si lo digo yo. Difiere con todo y saca tus propias conclusiones. Te mando un gran abrazo, chao.